Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más a este curso acerca de la oración. Yo creo que estamos en la clase número 15 y esta es la última clase. Y en esta noche les voy a dar un resumen de más o menos todo lo que ya hemos tocado. Voy a introducir quizás 2 temas más, muy brevemente. Y luego vamos a tratar de poner en práctica en grupo esta noche lo que hemos aprendido acerca de la oración. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, damos muchísimas gracias por todo lo que tú nos has enseñado acerca de cómo conversar contigo. Te pedimos que tú nos ayudes en esta noche mientras consideramos este resumen de este material acerca de la oración. Que sigas enseñándonos, por favor, y gracias por tanta enseñanza que tú mismo pusiste en tu palabra, para que nosotros supiéramos cómo conversar respondiendo a lo que tú nos has dicho en tu palabra. Guíanos por el Espíritu Santo en esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos esto. Amén. Muy bien. Ya hemos estado hablando por 15 clases acerca de este tema de la oración. Y es totalmente imposible cubrir un tema tan extenso que la oración, porque la Biblia en sí es un libro de instrucción enseñándonos cómo conversar con Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios. Dios se comunica con nosotros con palabras. Y Él escribió un libro para que nosotros tuviéramos un récord de lo que Él ya dijo. Y es más, la conversación requiere normalmente, a 2 personas. Y Dios nos habla a través de este libro, el Espíritu Santo tomando estas palabras, iluminándolas para que nosotros entendamos lo que Dios quiere decirnos, cómo Dios quiere revelarse a través de este libro por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Pero también nosotros tenemos nuestra parte en la conversación. Y después de escucharlo, después de entender lo que Dios nos ha dicho, nosotros respondemos y llevamos a cabo nuestra parte en la conversación. Y esa parte se llama oración. Muy bien, vamos a empezar con el resumen. Recuerden que en la primera clase o en las primeras clases hablamos de dos perspectivas de la oración, y algunos argumentan por una o por la otra, pero la Biblia enseña las dos perspectivas. Enseña lo que nosotros llamamos comunión céntrica y también enseña lo que nosotros llamamos reino céntrica. Es decir, comunión céntrica tiene más que ver con mi meditación personal, tiene que ver con mi reflexión, mi contemplación a lo que Dios es, a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios ha dicho. Y tenemos este salmo tan bello, Salmo 27, versículo 4, que dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Él y recrearme en su templo. Muy bien, es muy bello porque un tipo de oración es solo quietarme y meditar contemplando la hermosura de este Creador tan hermoso, de ese Jesucristo tan increíble, tan magnífico, reflejando en la persona, en sus atributos, en sus hechos y en sus palabras. Y así nos tranquilizamos y buscamos la paz y la comunión íntima con Dios. ¿Es válida esa perspectiva? Bueno, claro que sí. La Biblia la enseña en todas partes. Y algunas personas argumentan que es la única perspectiva, pero no es, porque también vemos que hay otra perspectiva que se llama
reino céntrico. Reino céntrico es que cuando nosotros nos preocupamos en nuestras oraciones por el reino, por el avance del reino. Bueno, aquí tenemos en el pizarrón el Padre Nuestro que Cristo enseñó y nosotros sabemos que esta no es un párrafo para rezar, para repetir tantas veces. Jesús nunca intentó que fuera usado así, sino que nosotros usáramos este modelo. Es un modelo, es una guía. Y estos son los componentes de la oración. Y estas dos líneas entre las dos perspectivas, ¿es más reinocéntrico o es más lo que llamamos comunión céntrica? Es más comunión céntrica, ¿verdad? Porque Padre Nuestro, estamos contemplando que Dios es mi Padre, es nuestro Padre. Eso implica dos cosas: es mi Padre, pero también en colectiva. Él es nuestro Padre, y eso implica que también nosotros somos hermanos, que estás en el cielo. Y entonces estamos contemplando dos cosas: meditando en la inmanencia, porque mi Padre es una persona íntima, pero también, ¿dónde está? Está en el cielo. ¡Wow! Entonces, estamos contemplando la trascendencia de Dios. Entonces, por una sola frase, hemos meditado en, ¡wow! Dios está más allá. Es grande, es inmenso. Está en el cielo. ¿Quién sabe dónde está? Está allá. Pero también es mi Padre. Y yo lo siento, porque en mi corazón yo siento como hijo y siento cariño. Entonces los dos aspectos aquí están. Y también santificado sea tu nombre, también enfocado en el nombre. Venga tu reino. Entonces es, obviamente, reino céntrico, ¿verdad? Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Entonces, estamos pidiéndole a Dios que se avance su reino. Entonces, si el reino avanza, ¿cómo se ve? ¿Cuáles serían algunas de las muchas manifestaciones del reino avanzándose aquí en la tierra? Exactamente, el cambio de las personas, conversiones, personas que se convierten y empiezan a creer y se arrepienten de su bueno, bastante manifestación, pero también otras cosas, la influencia de cristianos en el mundo, como sale luz, cambiando algunos valores, convirtiendo algunas de las prácticas paganas de una sociedad en prácticas que le agraden a Dios. Entonces, así se avanza. Mi propia santidad, tu propia santidad. Avanza el reino. Entonces estamos hablando de santifícame. ¿En qué? En tu palabra. También esa es una petición reinocéntrica. Ok, mi propia santidad, evangelismo, el cambio de la sociedad, el avance de estas características de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vemos todo esto cuando Dios contesta esta petición. Perdónanos también tiene que ver con mi relación íntima, establecer o restablecer mi comunión con Dios después de que había pecado, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces vemos que en el mismo patrón que Jesús nos enseñó, tenemos estas dos perspectivas. Bueno, tocamos también en esta clase imprecación, pero estoy en número 2 aquí en la primera página de las notas, y en verdad en las notas es página número 77, pero aquí tenemos lamento e imprecación. Yo, revisé mis notas y no creo que les haya dado una clase sobre lamento. Y quizás por mi personalidad me gusta mucho este tipo de oración. Lamento. Pero ¿qué es lamento?
Lamento, vemos muchos salmos, ¿verdad? Donde el salmista está lamentando, en un sentido está muy triste, pero es más que triste, está expresando, enérgicamente está expresando su tristeza. Pero ¿cuáles son las cosas que nos hacen entristecer? Bueno, si estudiamos los salmos que se llaman lamentos, tal como Salmo 6, Salmo 13, Salmo 22, que Cristo oró desde la cruz, y también Salmo 42, que es mi favorito, vemos que los salmistas están preocupados por 3 categorías de frustraciones. Por sí mismo, Padre, no me entiendo, no me comprendo. Aquí estoy desanimado, frustrado, hasta deprimido y con mucha duda. Entonces, mi primera preocupación es David Morán. No sé si algunos de ustedes se han sentido así. Creo que es nuestra situación, es nuestra experiencia, es la experiencia de todos. ¿Y Dios quiere escuchar eso? Dios nos instruye a expresar eso con autenticidad. No quiere que nosotros pretendamos, que finjamos, que mantengamos una sonrisa falsa, superficial. No me interpreten mal. A Dios le gusta una sonrisa y quiere que nosotros estemos felices. Pero que cuando en verdad vienen problemas, Dios quiere que nosotros hablemos con Él honestamente, con toda sinceridad y con algunas precauciones, pero vamos a hablar de eso después. Pero también nos preocupamos por las circunstancias. Y los salmistas, y no voy a tomar tiempo, pero les animo a que lean esos salmos, especialmente el Salmo 22. El salmista está muy preocupado por el avance del mal, por la persecución al pueblo de Dios. Asimismo, está muy preocupado por las personas que digan cosas falsas de sí mismo. Entonces, él está muy preocupado por las circunstancias. Y bueno, cualquiera puede identificarse, ¿verdad? Porque a veces pasamos por pruebas, a veces en la misma iglesia, los mismos cristianos, los mismos hermanos en Cristo se frustran y se agitan o se ofenden, ¿verdad? Entonces, circunstancias, ¿qué pasa, Dios? Yo pensaba que me había prometido bendición, paz, amor, comunión. Bueno, en ese momento, ¿qué pasa? No hay. ¿Dónde estás? Entonces, en Salmo 6 y Salmo 13, el salmista está, no te puedo encontrar, ¿dónde estás? Es como si no existieras, ¿dónde estás? Entonces, yo pensaba que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero en este momento no sentimos tu presencia, ni en nuestra iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, circunstancia y Dios mismo, Dios, no te entiendo. Es que no le estamos ofendiendo, pero estamos diciéndole, yo pensaba que me habías prometido otra cosa. Me había prometido bendición en mi matrimonio. Muchas personas me han dicho eso. Muchísimas personas llegan al año 15, 20. ¿Qué pasa? Yo esperaba muchísimo más que esto. Cualquier pareja diría exactamente lo mismo. Bueno, como psicólogo podría comentar de eso, pero no voy a resistir. Pero eso pasa. Yo recuerdo hablando con un concuñado mío, muy frustrado. Y por supuesto en mi inocencia y en mi necedad empecé a aconsejarle. Y no, es que vivimos todavía en un mundo caído y estas cosas suceden. Y las circunstancias y hasta las mismas promesas que nosotros pensamos que debieron haberse cumplido en nuestras vidas, no sucede. No es mi experiencia. Entonces,
lamentación o lamento es muy apropiado y con ciertas precauciones. Y yo tomé estos consejos de nuestro gran amigo Richard Pratt, de su libro. Me gusta mucho su libro que se llama, yo creo que existe en español, se llama Orando con los ojos abiertos. Lo tienes en español. Él dice que primero se puede lamentar, pero siempre confiando en la bondad de Dios. Dios, ¿qué pasa? Me preocupo por mí, por mis circunstancias. Y Dios, en este momento no te comprendo, pero yo confío en tu bondad. Entonces, es que tenemos que parar hasta no entrar en la rebeldía. ¿Ok? Se puede expresar dudas, hasta frustración, hasta cierto enojo, pero no abandonar creencia en la bondad de Dios. Y él menciona otra cosa, hay que tener cuidado de que nuestras frustraciones no fueran puro egoísmo o pura falta de satisfacción. Yo quería mucho más para mí, ¿ok? Más de lo material, más fama, más éxito. Entonces hay que tener cuidado de que el lamento no es puro egoísmo. En otras palabras, consejo de nuestro amigo Richard Pratt. Y también número 3, dice que aun cuando estamos lamentando, tenemos que mantener la puerta abierta para recibir una respuesta. ¿Okay? Quizás Dios tiene una muy buena respuesta. Y ya sabemos algunas de las respuestas, ¿verdad? Por permitirnos desánimo. ¿Desánimo puede ser parte de la providencia de Dios? ¿Para ti? ¿Desánimo? ¿Dios permite que me desanime? Claro que sí. ¿Para qué? Sabemos que para mi madurez, para enseñarme a depender más de Él, para curarme de mi espíritu de independencia, todo eso. ¿Ok? Y también Dios siempre nos está enseñando muchísimo más de Él mismo, ¿verdad? Así como en el caso de Job. Job estaba un poco frustrado, ¿no? Y tenía muchísimo desánimo y oraba constantemente. Y al fin de cuentas Dios le contestó. Job, tienes que entender con quién estás hablando. Nada más. Tienes que entender que soy creador de todo. Todo eso es mío. Y quizás Job, nunca vas a entender, nunca vas a comprenderme. Pero tienes que satisfacerte con una sola cosa. Yo soy Dios. ¿Ok? Y al leer el libro, no hay mucho más. Job no sabía la conversación entre Satanás y Dios al principio. Y quizás se entiende ahora, porque quizás Dios ya le había dicho, estando allá con él, pero estando aquí, nosotros no entendemos todo, no entendemos las conversaciones que existen entre Satanás y Dios en cuanto a Key Biscayne Presbyterian Church. Pero Dios es soberano y es bueno. Y todos sus planes y todas las circunstancias son dispuestos por Él para nuestro bien. Y aún en nuestro lamento, Dios, que pase esta prueba, por favor. Y si es posible, que no sufra ningún segundo más. Que me pase esta copa. Pero al fin, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque tú eres bueno y tú entiendes muchísimo mejor que yo. Ok, muy bien. Ya saben por qué el lamento es quizás mi favorito. Porque soy llorón, no, es que... Y también otro estilo se llama imprecación, que es muy parecido, pero tomamos casi 2 horas hablando de ese tema. Imprecación. Y aquí en la B, en página 78, y entre en las notas de clase, empezando con página número 57,
hasta 61 hay mucho material acerca de imprecación. Pero en general, dando un resumen, la imprecación expresa una preocupación por la gloria del nombre de Cristo y un deseo de ver a Dios ejecutar justicia santa contra aquellos que abiertamente desafían su nombre o a su ungido, que es Jesucristo, o dañan o persiguen a su pueblo. Entonces, algunos tienen problemas con este tipo de oración, pero es muy apropiado porque nadie se preocupa más por la justicia que Dios mismo. Entonces Dios quiere un equilibrio, quiere justicia aquí en la tierra. Dios quiere que los criminales dejen de hacer crímenes. Dios quiere eso. Y tenemos jueces aquí en la tierra y tenemos una expectativa de ellos, que también ellos ejecuten justicia. Y es muy apropiado orar que Dios mismo ejecute justicia. No hay nada malo en eso, especialmente si el pueblo de Dios está sufriendo mucho, o si la persecución sigue en algunas partes del mundo, si están decapitando a cristianos. Es muy apropiado. Dios, para eso, por favor. Hasta mate a esas personas, por favor, para que dejen de matar a cristianos. Y vemos que el Salmo 2 habla de eso, donde dice que Dios se burla de los que rebelan contra su nombre, contra su ungido. Y cuando la iglesia está orando en colectiva, en grupo, en capítulo 4, en el libro de Hechos, también ellos citaron y de memoria recitaron ese salmo a Dios, porque estaban sufriendo ¿qué? Persecución. Entonces, Dios recuerda lo que tú dijiste en Salmo 2, que tú ibas a burlarte de esas personas que perseguirían a tu pueblo. Por favor, ¿dónde estás? Ejecuta justicia, por favor, y protege a tu pueblo, especialmente a tus apóstoles que están ahí en la calle predicando la resurrección de Jesucristo y están tratando de matarlos. Protégelos hasta ejecuta justicia. ¿Para que qué? Para que avance tu reino y la gloria de tu nombre en todas partes del mundo. Muy bien. Tenemos otra clase de oración aquí, en número 3, y esta clase es quizás más mejor para el paladar. Oraciones para un entendimiento más profundo del conocimiento íntimo de Cristo. Estas oraciones dominan el contenido de las peticiones de los apóstoles por las iglesias. ¿Entienden este punto? Es que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe a los filipenses, cuando escribe a los colosenses, cuando escribe a los efesios, él siempre ora o les dice en sus cartas que yo estoy orando, pidiendo que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Entonces, no hay más importante que eso, ¿verdad? Que la petición número 1 del apóstol Pablo es que nosotros conozcamos mejor a Jesucristo. Que nosotros nos profundicemos en el conocimiento íntimo de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Por profundizarnos en la palabra y en la oración, meditando en la revelación de Jesucristo, pidiéndole que Dios nos llene con la plenitud de Jesucristo, al mismo Cristo que estamos estudiando en esta revelación. Muy bien, y él sigue, que sepan también a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. En otras palabras, lo que me impresiona de esto es que Dios quiere que nosotros tengamos un enfoque en nuestra esperanza, o es decir, en lo que vamos a experimentar cuando Dios o cuando Cristo se revela en toda su gloria. Vamos a meditar en los textos que nos enseñan acerca de la gloria futura de Jesucristo. ¿Para qué? Para animarnos.
sabiendo a dónde vamos, sabiendo a dónde vamos para experimentar profunda intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Cómo puede interpretar uno lo que está pasando ahora en el Medio Oriente con ISIS matando a los cristianos? ¿Porque Dios permite la persecución? ¿Es la pregunta? No, es que dicen cómo es que Dios permite que estén matando a los cristianos, las personas que no creen en Él. Ok. No, ¿es la primera vez que esas cosas han pasado? No. Ok. Entonces, lo que pasó en el primer siglo fue muchísima persecución en contra de los cristianos. ¿Y por qué Dios permite eso? Buena pregunta. Yo recomiendo que nosotros le hagamos esa pregunta bajo esta categoría. No estoy bromeando, ¿me entiendes? Porque es una gran confusión, ¿no? Porque nosotros pensamos que si uno vive una vida santa, Dios debe bendecirnos, ¿verdad? Pero a veces la experiencia es otra cosa. Pero la Biblia no nos enseña en algunos textos el propósito para el cual Dios permite tales circunstancias. Claro que sí. Y por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que si uno quiere vivir una vida santa, esa persona debe esperar persecución. ¿Okay? Y nosotros entendemos que a veces el pueblo mismo sufre no porque es castigo, sino porque es lo que Dios permite para madurar a su pueblo. Muchas cosas positivas pasan. Por ejemplo, una humildad profunda, una dependencia más cercana a Dios y también una madurez que sale por esa experiencia de acercarse más a Cristo. Pero muchas cosas más pasan. Había un dicho en la historia de la iglesia que dijo: la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. ¿Sabe lo que pasa cuando la iglesia sufre persecución? ¿Qué pasa? Crece más. ¿Y qué pasa con los mismos cristianos? Se animan más o huyen. Entonces, pero los que no huyen o los que quieren establecerse y quieren identificarse es que son más fuertes todavía y más valiosos en su testimonio. Y la iglesia, no en todos los casos, pero en casi todos los casos, crece más rápido. ¿Ok? ¿Comentario? Bueno, como yo entiendo es que vivimos en un mundo caído. Claro. Completamente caído. Y que vivimos por gracia. Es gracia. Estamos vivos por gracia. Y este debería ser un caos, pero Dios está deteniendo de alguna forma el caos. Y por eso que cuando dicen por qué se murió, por qué, si era tan bueno, si era cristiano, si hacía cosas, o sea, creo que no tiene nada que ver si es bueno, si es malo la persona, si muere o no. Buen punto, Susana, muy buen punto, porque Dios nos ha prometido la consumación de su reino todavía. Al contrario, Él nos ha prometido que por medio de aún cosas malas, Dios va a estar cumpliendo con su propia voluntad, con su pueblo y con el mundo. Y bueno, es una conversación muy larga, pero hemos visto muchos textos bíblicos que demuestran que Dios usa el mal para avanzar sus propósitos. Un montón de ejemplos. Quizás el ejemplo primordial es que Dios permitió el salvaje asesinato de su hijo. ¿Para qué? Para aplastar a Satanás. Sí, para aplastar a Satanás, exactamente. Y para destruir el poder del pecado. ¿Y qué más? Para destruir el poder eventualmente de la muerte. Entonces, Él permitió el mal más malo para salvar al mundo. Entonces, Dios siempre lo hace.
Y a través de toda la Biblia, cuando hay un gran evento, así como el diluvio, como el éxodo, como la crucifixión, el mismo evento es un juicio y a la vez es salvación para muchas personas. No, vamos a seguir. Pero muy buenas preguntas y creo que son las preguntas que todo el mundo tiene, ¿verdad? Y quizás esa es la pregunta número 1 de los escépticos. ¿No es así? Yeah. Número 1 de los escépticos. Entonces, si Dios es bueno y Dios también es justo o es todopoderoso, si es bueno porque permite, si es poderoso porque no hace algo. ¿Ok? Entonces, ellos concluyen que ni es bueno ni poderoso. Y nosotros diríamos otra cosa. Porque entendemos sus planes un poquito. No en su totalidad, pero un poquito entendemos sus planes. Tenemos una idea, sí. Muy bien, ahora, y voy a dar como 3 puntos más para concluir este resumen. Estamos dando resumen de todo el curso y por eso tengo que limitar mis comentarios, pero voy a borrar esto y estudiamos, y no voy a pasar mucho tiempo en eso, pero me fascina que hasta la oración tiene una teología, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de una teología trina, es decir, vamos a hablar del papel. Entonces, en la oración, ¿qué papel tiene el Padre? Ahí está. ¿Con quién estamos conversando en la oración? Con nuestro Padre Celestial. Entonces, en general, la oración se dirige al Padre. Y no es decir que no se pueda dirigir oración al Espíritu Santo ni a Jesucristo, pero en general estamos conversando con nuestro Padre que está en el cielo con la intención de honrarlo, que su nombre sea santificado. Entonces, la oración, el enfoque, mi meditación, mi conversación es con el Padre. Ok, entonces, ¿cuál es el papel en general del Hijo? ¿Qué papel tiene el Hijo y qué papel tiene el Espíritu Santo? Vamos a empezar aquí. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en mi conversación con Dios? ¿Qué hace Él? ¿Dónde está Él? Está en mi corazón, morando en mi corazón. Y cuando estoy conversando con mi Padre Celestial, ¿qué está haciendo Él en mí? Intercediendo. ¿Qué más? Orando por nosotros, ayudándonos a orar, estimulándonos a orar, dándonos el deseo de orar, pero también a veces intercede y ora por nosotros. ¿Okay? Y nos ayuda en el entendimiento. También para que nosotros seamos más iluminados en esta conversión que es de 2 vías. Porque nosotros en general, recuerdas que empezamos ahí, estamos respondiendo. La oración es nuestra respuesta. Escuchamos primero, ¿verdad? Porque Dios nos habla ¿dónde? Principalmente, verbalmente, en su palabra. Dios escribió un muy buen libro. Y el Espíritu Santo también ilumina la revelación del Padre a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo tiene un papel muy importante porque Él es nuestro mediador. ¿Y qué significa eso? ¿En qué sentido Él es nuestro mediador? ¿En qué sentido? Nuestro abogado, sí, nos representa ¿dónde? Ante Dios. Y que Él está presentando a Dios Padre constantemente, permanentemente, para siempre su sacrificio, que tiene valor infinito. Y por eso no tememos a Dios. No tenemos castigo. ¿Por qué? Porque el único hombre inocente y justo, y fue solo uno, fue ejecutado en la cruz, sufriendo el castigo que nosotros merecemos. Y por eso podemos borrar esa palabra de nuestro vocabulario y de la experiencia de la iglesia. Castigo no. ¿Por qué? Porque Cristo fue castigado. Y por su castigo
nosotros tenemos la paz. Por su castigo, Dios nos perdona a nosotros, porque Cristo pagó por todo, ¿verdad? ¿Qué dijo de la cruz? Tetelestai, ¿qué quiere decir? Pagado está, consumado es. Es decir, Padre, yo pagué por completo. Ya no queda ninguna necesidad de castigo, porque yo sufrí todo el castigo. Entonces Cristo es nuestro mediador, aboga, pero también Él lo hace posible que nosotros conversemos con Dios Padre justo, ¿verdad? Porque Él quita cualquier obstáculo. El obstáculo obviamente es nuestra culpa, pero nos la quita por completo, porque Él absorbió el castigo que nosotros merecemos, y por eso cuando le confesamos confiando en Cristo, Él nos quita culpa, vergüenza, se nos quita. Y esa obra de Cristo, quitando la culpa y la vergüenza, abre los canales, ¿verdad?, de conversación, porque ya no hay obstáculo. No hay vergüenza, no hay conciencia afligida, porque Cristo pagó y su sangre, ¿qué?, nos limpia de toda maldad. ¡Qué bueno! Esas son buenas noticias. Y Cristo entonces tiene un papel muy importante. Los dos, Él intercede en mi corazón. Él intercede objetivamente. Él se sacrificó por mí, y como un buen abogado presenta al Padre su sacrificio, para que Dios Padre nunca jamás tendría que preocuparse por castigarme, porque castigó allá a su Hijo. Y Cristo también aboga representándome verbalmente. Dios, no te preocupes por David, cubierto, he's covered, ¿ok? Pague por él. Puedes tratarlo a él así como me tratas a mí. así es, ¿me entienden? Así es nuestro estatus, así es nuestra situación, condición ante Dios Padre. El apóstol Pablo enseña de que el mismo privilegio que tiene el primogénito tenemos nosotros. Acceso, así como nuestros chiquititos. No tienen que pedir permiso para hablar con nosotros. Y nosotros, en verdad, nos gusta si se acerquen a nosotros pidiéndonos ayuda, provisión, expresando dependencia. Y Dios Padre también. Es que ya no hay obstáculo, tenemos pleno acceso. Y es Jesucristo que ganó por nosotros aquel acceso. Entonces, esa es la teología de la oración. Y yo sé que es mucha teología y a muchas personas no les gusta la teología, pero yo le digo, con esta teología vas a experimentar muchísima libertad en sus oraciones, sabiendo que Dios Padre te invita abiertamente, porque Cristo ha preparado el camino y el Espíritu Santo constantemente nos está empujando, estimulando, dándonos el querer, tal como el hacer. Entonces, las tres personas de la Trinidad están muy, muy involucrados en esta conversación, estimulándome, dándome palabras, dándome deseos, intercediendo por mí, preparando acceso para que yo pudiera hablar constantemente con nuestro Padre que está en el cielo. Santificado sea su nombre. ¡Wow! Entonces, una muy buena teología de la oración, ¿verdad? Dice en Hebreos 4:16, dice, así que entremos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento más que la necesitemos. Excelente. Qué ánimo, ¿no? Entonces no debemos temer acercarnos. Exacto, abrió el camino. Pleno acceso. Pablo enseña esto también en Romanos 5, diciendo que por la justificación de Jesucristo, el primer don o gracia que tenemos es pleno acceso. Acceso es muy importante, acceso es importante. Estuvimos hablando con algunos amigos
ayer que querían acceso al gobierno federal. Y nosotros fuimos en búsqueda de un buen abogado. Acceso es muy importante. Si uno no tiene acceso, entonces no tiene al que le escuche. Entonces Dios nos escucha porque Jesús abrió y quitó cualquier obstáculo y destruyó la cortina para que nosotros pudiéramos entrar ¿dónde? En el Santo de los Santos. En el santuario más santo. Entramos en el santuario santísimo de Dios sin preocuparnos por lo que hizo Cristo y por lo que hace constantemente el Espíritu Santo. Muy bien. Otras dos ideas. Meditación. No hablamos mucho de la meditación, pero en un sentido todo lo que hemos hablado tiene que ver con la meditación. ¿Cuál es meditación? Meditación es cuando nosotros reflexionamos o contemplamos pensando en verdades que ya hemos estudiado. ¿Ok? En ese momento, por explicarles esto, estoy divulgando algo de lo que he meditado. ¿Ok? Cuando me pongo almohada en la noche y mi mente está muy preocupada por muchísimas cosas, recito el Salmo 23 varias veces. Y las imágenes que vienen a la mente son imágenes de tranquilidad, de paz, de pastos verdes, de una persona que me guía, me ama, me cuida. Y son imágenes que me animan y me tranquilizan. ¿Por qué? Porque en ese caso memoricé una porción de la palabra de Dios y en mi meditación entro en comunión más íntima por lo que ya es parte de mí. ¿Me entiendes? Entonces por eso en toda parte la Biblia anima a que nosotros memoricemos, como Pedro ha memorizado muchos textos, imagino que duerme muy bien, ¿verdad, Pedro? Y si uno puede meditar en un texto, o en varios textos que uno ha memorizado. He memorizado casi palabra por palabra los primeros 14 versículos de Juan capítulo 1. Y meditar versículo, frase por frase, en esa sección también trae muchísima tranquilidad, porque esos versículos hablan de la plenitud de quién es Jesucristo. Y no hay persona que nos dé más consuelo que Jesucristo, porque es nuestro mejor amigo. Entonces, meditar en los textos que revelan la plenitud de Jesucristo nos nutren de manera fenomenal. Entonces, meditar es cuando paramos, reflexionamos en lo que Dios ha dicho y ha hecho. La meditación cristiana no es estar callados y vaciar nuestras mentes, respirando rítmicamente, alineando nuestros chakras para alcanzar tranquilidad. No, la meditación cristiana es tener la palabra de Cristo morando en ti ricamente, como Colosenses 3:16 enseña. Es llenar nuestras mentes con la verdad de Dios desde afuera. Digo desde afuera porque en contraste la meditación que se practica aquí en Key Biscayne, el enfoque es hacia adentro. Pero la meditación cristiana es hacia afuera, es hacia la verdad objetiva, es hacia la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que Jesús dijo, yo soy la verdad. Pero la verdad es la realidad del universo descrita ¿por quién? Por el Creador. Entonces,
si nosotros vamos a conocer a Dios, si vamos a tranquilizarnos por conocerlo, la única forma en que nosotros podamos conocerlo así como Él es que si nosotros estudiamos y meditamos en la revelación de Dios que Él mismo nos ha dado. Es obvio, ¿no? Si voy a conocer a cualquier persona, voy a meditar en la objetividad de esa persona. Estoy seguro que por lo menos 20 personas han escrito biografías de Marcelo. Entonces, para poder conocer mejor a Marcelo, voy a ir a buscar esas biografías para estudiar un poco mejor. Y si yo tuviera el privilegio, le pidiera una entrevista. Entonces, voy a preparar como 200 preguntas para poder conocerlo aún más profundamente. Entonces, no es diferente con Dios. No podemos conocer a Dios por meditar en algunas sensaciones o en busca de una chispa divina que quizás existiera. No, eso no sirve. Es como buscar en un closet cerrado. No. Y eso es lo que le digo a las amiguitas de mis hijas. Por favor, ustedes tienen un sistema, una cosmología totalmente cerrada. Hay que buscar más allá. No es para adentro, más allá. Hay que buscar una verdad objetiva. Entonces la meditación cristiana enfoca en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, dijo Jesucristo, es la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Verdad de qué? De todo. Verdad de Dios, verdad del mundo, verdad del plan de salvación, verdad de cómo entrar en intimidad con el Dios que existe, el Creador, el Dios verdadero. Esta es la verdad. Entonces, para poder conocer a Jesucristo, conocer mejor a Dios, hay que practicar la meditación, hay que internalizar esta revelación. Y por eso estamos aquí, por eso yo tengo la Biblia abierta, y algunos de ustedes también, muy bien. Y el enfoque, y cuando este pastor predica, lo que a él le gusta ver es que la gente tiene la Biblia abierta aquí. ¿Por qué? Porque David Morán no sabe nada. Pero Dios sabe. Y si David Morán puede hablar cercanamente a lo que dice esta palabra, David Morán va a estar hablando de verdad. Pablo dijo esto de los que vivieron en Tesalónica, que ellos eran más nobles que cualquier otro grupo. ¿Por qué? Porque verificaban si esas palabras estaban en la palabra. Porque examinaban las escrituras. Las escrituras para averiguar si lo que los apóstoles les enseñaban eran la verdad. ¿Ok? Entonces, esa gente escuchando las buenas noticias de Jesucristo y Pablo predicando de Jesucristo, ¿de dónde? ¿Cuál era su Biblia? El Antiguo Testamento, predicando a Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Los de ese pueblo estaban con sus parchmentos, se llaman, abiertos, estudiando todo para averiguar si Pablo en verdad entendía y lo que si él estaba presentándoles la verdad de las Escrituras. Por favor, hermanos, en esa clase mantengan abierta la Biblia. Cuando predica cualquiera, no importa si sea David Morán, o sea Marcelo, o sea tal fulano. Y por favor, vamos a hacer eso. Muy bien. Meditación, y una sola idea que nos queda es esta idea que, bueno, estudiamos mucho, luchar con Dios. Y recuerden que nosotros tomamos a dos personajes en la Biblia. Moisés luchaba mucho con Dios. Moisés se llamaba amigo de Dios. Moisés tenía su propia tienda en la cual entró para hablar personalmente con Dios. Y cuando Dios quería destruir a Israel después de su idolatría, Moisés empezó a argumentar. Principalmente tenía
dos argumentos con Dios. ¿Cuáles eran? Moisés argumentando para que Dios no destruyera a Israel. La promesa que le había dado a Abraham en el pacto. Promesas de pacto y la fama de su nombre. Entonces él apeló a la gloria del nombre, la fama, la buena reputación. Oh, los egipcios se van a burlar de ti si ellos supieran de que has traído a este pueblo al desierto nada más para matarlo. Entonces fue su argumento. Dios, no te parezca estúpido, por favor. Es que se van a burlar de ti, Dios, come on. Ok. Y Dios también hay que recordar lo que tú prometiste a Abraham. Y a Isaac. Y a Jacob. Dios, ¿no recuerdas? Tú prometiste que de Abraham, de Isaac, de Jacob, saldría naciones. Naciones que clamarían tu nombre. Naciones tuyas. ¿Y vas a parar el proyecto aquí en el desierto? ¿Qué pasa? Por favor, Dios, tú tienes que cumplir con tu propia promesa. ¿Se puede orar así nosotros? Sí. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que a Dios le gustaría que nosotros recordáramos sus promesas y reclamar a Dios que Él cumpliera con su promesa. Yo creo que a Dios le gustaría ese tipo de oración. Y también, por supuesto, Dios, nosotros quisiéramos que tú luzcas muy bien ante este pueblo. Quizás si fortaleces un poco más, no muchísimo más, tu iglesia, tendrías mucha fama. Por favor. Entonces, tocando otro ejemplo, Jacob, y estudiamos eso por 2 horas, pero ese ejemplo cambió mi vida. Jacob tenía temor, tenía miedo, huyendo de su tío que quería matarlo, y con muchísimo temor iba a tener que enfrentar a su hermano Esaú, a la cual él había robado la herencia. Y él oró así como Moisés. ¿Recuerdas que él oró 2 veces? Y oró así como, Dios, tú prometiste, ok, Isaac es mi padre, y tú prometiste a Abraham también que me ibas a bendecir y que a través de nuestra descendencia tú ibas a bendecir a todas las naciones del mundo. Así oraba Jacob con Dios también. Y si mi hermano me mata mañana, ¿qué pasa? Entonces así argumentó con Dios. Y él salió de esa oración sin paz, todo lleno de temor. Entonces él se preparó y él envió a su familia a cruzar el río, y él se paró y se quedó toda la noche luchando. ¿Con quién? Con Dios encarnado. En el mismo pasaje, la persona con quien luchaba Jacob se llamaba Dios y hombre. Dios hombre. Eso me hace pensar en otra cosa. Oh, Jesucristo se hizo hombre. Oh, ok. Dios se hizo hombre. Entendemos que Jacob luchaba con Jesucristo. Y él le pedía constantemente que Dios lo bendijera. Y literalmente agarró a Jesucristo, insistiendo en esa bendición, y no permitió que ese Dios hombre saliera hasta bendecirlo. Y Jesucristo también es muy fuerte. Le tocó, y en el proceso desarrolló una cojera permanente de dependencia, para que la gracia de Dios se manifestara en su habilidad. En otras palabras, ¿qué es lo que Jacob tuvo que aprender en aquella noche? Depender. Sí. 100%, si es posible. 100%. Wow. Ok.
humildad, dejar de depender en sí mismo y entrar en íntima comunión con Dios y quedarse ahí. ¿Has aprendido esa lección? David Morán, ¿tú has aprendido esa lección? ¿Cuántas veces tenemos que aprender esa lección? Cada mañana, todos los días. Nos despertamos dispuestos en nuestra propia fuerza. Y tenemos que humillarnos desde antes de salir de la casa. Y si no, vamos a enfrentar muchas frustraciones y quizás todavía, pero si nos humillamos primero, Dios nos va a llenar con una confianza sobrenatural y nos va a preparar para enfrentar cualquier situación y prueba en ese día. La vida de cristiano debe ser vivida en dependencia, morando en Cristo. ¿Recuerdan el sermón del famoso Arguerra aquí en la iglesia? ¿Recuerdan ese sermón de Juan 15? Se trató de la vid verdadera, y para poder dar fruto hay que permanecer en la vid. ¿Y quién es la vid? Y el que no permanece en la vid se corta y esa persona nunca jamás podrá dar fruto. ¿Y qué es el fruto? Principalmente son dos tipos: fruto del Espíritu Santo, bondad, amabilidad, gozo, paz, fidelidad, dominio propio, etcétera, etcétera. Pero también el fruto es cuando nosotros, por medio de nuestro testimonio, vemos a otros discípulos. Se llama evangelismo. El evangelismo también tiene fruto. El fruto del evangelismo es nuevo creyente, nuevo discípulo, nuevo converso, nueva persona dispuesta a sujetarse al Rey de Reyes, el Salvador, quien murió en la cruz por nosotros y que resucitó para darnos vida y también para, a través de su pueblo, empezar a restaurar este mundo caído. Entonces, por eso, oramos, expresando constantemente nuestra dependencia. Y en 2 minutos yo doy la última parte, porque aquí yo saqué 2 bosquejos. Ustedes pueden leer los 2 bosquejos en página 81, sugerencias para una vida de oración. Y página 81 se trata de una disciplina de oración privada en el closet. Y en página 82, eso se trata de oración pública. Entonces, hay que leer este texto, no tengo tiempo, pero hay que leer el texto donde Jesús enfatizó que las personas de integridad, de autenticidad, las personas sinceras, tienen que cultivar su relación con Él en privado, si no son falsos, son hipócritas, son pretenciosos. Entonces, si David Morán está ahí orando en público, sin orar en privado, es un mal show, cosa de muy mal actor. Ok, entonces aquí tenemos las razones: obtener más de Cristo, Él es nuestro amigo, experimentar la plenitud de Cristo, y también siguiendo el ejemplo de Cristo, quien oraba muchísimo en privado. Y aquí tenemos 5 sugerencias de cómo cultivar su oración secreta en privado. Y la B, oración pública en compañía de creyentes. La oración en grupo se pone de modelo en todas partes de la Biblia y se enseña en el Antiguo tal como en el Nuevo Testamento. Y aquí están algunos ejemplos de la iglesia orando en grupo a través del libro de Hechos. Todos estos se dedicaban a la oración unánimes, y etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia, muchos estaban reunidos y oraban. También en capítulo 13, 14, los encomendaron al Señor con oración y ayuno para comisionar a los primeros misioneros. Pablo y Silas oraban, plural, cantaban himnos en la cárcel. Y en una emotiva despedida a los ancianos de Efeso, Pablo se arrodilló con todos ellos en grupo y oró
con todos ellos. 5 sugerencias. Cuando nosotros oramos aquí en grupo, debe de ser un hábito. Debemos empezar, como Pedro nos guía, con Dios hablándonos a través de las Escrituras. Hay que limitar el tiempo de compartir. Se puede compartir las peticiones mientras que uno esté orando para salvar tiempo. Y los demás pueden entrar en esas peticiones sin pasar media hora compartiendo peticiones. Número 4, insta a los demás a ser breves y concentrarse, orar sin ostentación, con cuidado, pero teniendo a otros en mente. 9 beneficios de orar en compañía de otros. Más poder, más alegría, mayor gloria de Dios, ministerio y misión fructíferos, más unidad entre los creyentes, respuestas que no obtendríamos de otra forma, aprender a crecer en nuestras oraciones. Así nos conocemos mejor orando en grupo, y es cierto que vamos a conocer más a Jesús escuchándonos hablar con Él. Oremos. Gracias, Padre, por estas instrucciones. Ayúdame a mí, empieza conmigo, por favor. Enséñame a orar para tu gloria. Amén.